Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva de ALEMIC, Asociación Española de Enfermos de Leucemia Mieloide Crónica, les damos la bienvenida a este seminario web. Ante todo, queremos expresar nuestras condolencias por las víctimas del COVID-19 y unirnos a las familias en su dolor por los sentimientos de soledad, vacío e impotencia ante la pérdida de un ser querido y no poder despedirse de las personas amadas, algo que ha sido muy duro en esta pandemia. Debemos resaltar, valorar y ensalzar el trabajo realizado por parte del personal sanitario en esta situación excepcional, su lucha, esfuerzo, implicación y espíritu de sacrificio. Y enviamos un abrazo a aquellos profesionales que están pasando la enfermedad con nuestros deseos de su pronta recuperación. Asimismo, deseamos la rápida recuperación de los pacientes que en estos momentos están atravesando la enfermedad. Creemos que nuestro deber como colectivo es organizar acciones que puedan ayudar a los pacientes oncohematológicos en general y en especial a los de leucemia mieloide crónica a obtener una mejor calidad de vida y poder afrontar mejor su enfermedad. En base a esas premisas hemos planteado este seminario web. Debo informarles que durante la exposición el organizador de este evento silenciará los micrófonos de los asistentes para evitar ruidos ambientales y que se escuche con mayor claridad la ponencia. La intervención tendrá una duración de unos 30 minutos y tras ello comenzará el turno de preguntas, para las que se dispondrá de otros 30 minutos aproximadamente. Se transmitirán a la ponente las preguntas llegadas a nuestro correo y las de los pacientes que lo soliciten en el chat del seminario. En caso de que alguien desee realizar una pregunta de forma verbal, deberá indicarlo en el chat del seminario para que se le habilite el micrófono en el momento oportuno. Las cuestiones que por falta de tiempo no puedan ser resueltas en el seminario pueden dejarlas escritas en el chat y nuestra ponente, doña Fátima Castaño Ferrero, intentará darles respuesta a través de ALEMIC, quien transmitirá las contestaciones a los pacientes que las formulen. Este seminario va a ser grabado para poderlo compartir en nuestras redes y que tenga el máximo alcance para los pacientes. Antes de dar paso a nuestra ponente, quisiéramos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Pfizer e Insight, por su apoyo en este proyecto. Y sin más dilación, damos la bienvenida a Fátima Castaño Ferrero, psicóloga, psicooncóloga y coach. Agradecemos su predisposición a colaborar con el EMIC en este tipo de proyectos que nosotros denominamos herramientas para pacientes y familiares y que trata de dotar emocionalmente al colectivo para poder afrontar la enfermedad. Cedo la palabra a Fátima. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lola, por tus palabras y por la oportunidad de estar aquí con vosotros. No es la primera vez que colaboro con ALEMIC y, como siempre, encantada de echaros una mano y de poder ofreceros herramientas. Bueno, pues el título que me plantearon para esta presentación de hoy, que espero que ya no sea tanto una ponencia, sino una excusa para comunicarnos y para dialogar entre nosotros, es Herramientas psicooncológicas para el desconfinamiento. Estamos en un momento en el que las noticias que vamos encontrando ya no nos encaminan tanto a quedarnos en casa, sino a plantearnos una posible salida. Incluso algunas de las provincias en nuestro país se encaminan a ello ya. Y de eso quería hablaros, ¿no? Las emociones van cambiando, esta circunstancia es muy diferente para todos, ha sido muy disruptiva para todas las familias, para todos los pacientes. Y nos encontramos con que semana a semana casi tenemos que armarnos de herramientas diferentes para afrontarlo. Así que a ello me encamino. En el caso de que tengáis cualquier duda, no tengo ningún inconveniente en frenar la presentación y contestarosla. Pero bueno, como dice Lola, intentaremos centralizarlas todas al final. Bien, pues aquí os me planteo una pregunta casi retórica. ¿Cómo nos ha afectado el confinamiento? A la mayoría de nosotros nos ha afectado de alguna manera, pero me imagino que no os resultará extraño que os hable de todo esto que os planteo aquí, ¿no? De cambio en las rutinas familiares y laborales. Muchos de nosotros empezamos a trabajar desde casa. Los psicólogos ahora nos estamos afanando por hacer las sesiones con nuestros pacientes vía online. Y también las rutinas familiares cambian. Tenemos a los niños en casa durante más horas, incluso haciendo sus tareas escolares y pasamos más tiempo con la mayoría de las personas con las que convivimos. Pero aún así, y paradójicamente, tenemos esa sensación de aislamiento,
pues con los otros miembros de nuestro círculo social, el resto de nuestros familiares que a lo mejor quedan lejos, ¿no? También estamos viviendo una situación en la que quizá os hayáis sentido en algún momento con una cierta sensación de privación de libertad, ¿no? Porque tenemos unos horarios muy rígidos para salir a la calle, porque las normas de manejo social son muy determinadas por el gobierno, y en esas nos encontramos. También me imagino que habréis vivido y padecido esta reducción de la actividad, de nuestras actividades diarias, y que también para muchas familias haya supuesto un momento de gran impacto económico. Cómo no, hay que ponerlo encima de la mesa porque también influye en nuestras emociones. También habremos vivido con cierto temor todos, pacientes y no pacientes, esta visión de la saturación de los centros hospitalarios, ya que vosotros especialmente sois usuarios activos de los centros hospitalarios, habréis visto con temor estas semanas de saturación, ¿no? Y también de ver cómo esos lugares, los hospitales donde nosotros acudíamos a buscar seguridad, de repente nos transmitían que no era tanta en ciertas semanas, ¿no? Aunque parece que la cosa ya está empezando a controlarse y está muchísimo mejor en la mayoría de los centros hospitalarios. Hemos vivido y vivimos con muchísima incertidumbre. La mayoría de las noticias que salen en los medios de comunicación son especulaciones al respecto del futuro, de cómo irán las cosas. Intentamos afanarnos por determinar cómo van a ir las cosas, y lo cierto es que lo mejor que podemos hacer en momentos como estos es ir paso a paso, día a día, y centrarnos en el presente. Y también me imagino que muchos de vosotros, con estos cambios en las rutinas, hayáis vivido cierto insomnio. De hecho, muchas de las demandas que estoy recibiendo tienen que ver con esto, ¿no? Con el insomnio, no solo debido a la ansiedad o a las preocupaciones que a veces hace que se exacerbe, sino también debido a los cambios en las rutinas, a los cambios en los ritmos de ir a dormir o de despertarnos. Bueno, os lo quería plantear porque realmente a todos los niveles esto nos puede afectar, siendo pacientes y no pacientes, y quería que viéramos una visión un poquito general de todo esto. Y aquí os pregunto, ¿os habéis adaptado al confinamiento? Bueno, aquí esto lo he comentado en muchos seminarios, pero me imagino que seremos ya muy expertos en esto de estar confinados, ¿no? De tener un espacio adecuado, donde estemos confortables, de dedicarle especial atención a los horarios de sueño, de alimentación, de intentar mantener durante esta temporada hábitos saludables. El confinamiento realmente no ha acabado. Y quizá para muchos de vosotros, pacientes oncohematológicos, tengáis que ser especialmente precavidos a la hora de plantearos esas salidas a la calle. Así que por eso no quería dejar de plantear estas rutinas que creo que pueden ser adecuadas. Y os digo lo de este apunte sobre los hábitos de vida saludable, pues porque en muchos momentos este estar en casa continuamente puede hacer que se nos olvide el mantener el ejercicio físico y el mantener una alimentación adecuada. Aquí os apunto, cuidado con la sobrealimentación, ya que muchas demandas que estamos recibiendo también tienen que ver con esto, ¿no? Pues con esta sobrealimentación en la que podemos caer por el hecho únicamente casi de estar en casa confinados, y a veces casi con la única excusa del aburrimiento. Pero en otras ocasiones también tiene que ver con la ansiedad. Así que os animo a que lo tengáis en cuenta con el fin también de regularlo. La planificación del ocio vuelve a ser fundamental durante toda esta temporada. Que lo planifiquéis, que disfrutéis de vuestro tiempo, aunque sea en casa, es muy importante. Y que continuéis manteniendo la comunicación con amigos y familiares. Todos nos estamos acostumbrando a las herramientas telemáticas, así que las hagáis parte de vuestro día a día, con el fin también de disminuir ese aislamiento que quizá hayáis podido sentir en algún momento. Bueno, yo espero que seáis ya expertos en esto del confinamiento, pero sí es cierto que es una circunstancia a la que es un poquito difícil acostumbrarse. Y nos hemos pasado del quédate en casa, de este hashtag que casi teníamos presente en cualquier momento en nuestros televisores. Hemos pasado de esto, del miedo a salir, a de repente el plantearnos que en muchas provincias nos empiezan a plantear que esto avanza, ¿no? Que empezamos a ver luz al final del túnel, que nos empiezan a plantear que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad que nos plantean los gobernantes, y muchos de vosotros os estáis planteando la tesitura de cómo incorporar estas salidas o esta normalidad en vuestro día a día. Y claro, nueva normalidad. Esto es una fotografía de la Castellana. Cómo adaptarse a una nueva normalidad como esta. Como ya tenemos perfectamente integrados todos estos mensajes de precaución, de evitar el contacto social, de evitar la muchedumbre, con el fin de evitar cualquier tipo de contagio.
Y nos encontramos con este tipo de imágenes que a lo mejor en algún momento alguno de vosotros os ha podido echar un poquito para atrás a la hora de iniciar estas salidas. No sé si os ha pasado, ya me comentaréis después. Y claro, ¿cómo se plantea uno salir de esta manera? Bueno, la realidad es que las recomendaciones que estamos recibiendo poco a poco van perfilándose cada vez más, y la idea, bueno, no es no salir de esta guisa, pero sí salir con todas las precauciones que nos indica nuestro equipo sanitario. Y la realidad es que no solo hay que tener cuidado con esta manera de salir a la calle y con las precauciones físicas que tengamos, sino también debemos tener en cuenta que venimos ya de muchas semanas de estar en casa y que quizá estas temporadas de estar en casa hayan podido tener una repercusión emocional, que sin duda la ha tenido en todos nosotros, y me atrevo a decir en todos, porque realmente considero que esta situación afecta a población general y a población como vosotros, de pacientes crónicos. Estas repercusiones psicológicas que os apunto aquí ya están descritas, estuvieron descritas ya en febrero. Es un estudio que vengo compartiendo en la mayoría de los seminarios que estoy ofreciendo, ya que me parece interesantísimo ver cómo la población, las repercusiones psicológicas que han podido describir en la población china son muy similares a las repercusiones psicológicas que podemos estar viviendo nosotros en cualquier país occidental, para que también veamos que realmente no somos tan diferentes. Bueno, pues este estudio identifica estas repercusiones que os indico aquí. La sensación de impotencia, el aumento del nivel de ansiedad y estrés, la irritabilidad, esta percepción catastrófica del presente y quizá también un poco del futuro, el miedo intenso al contagio, a contagiarse y a contagiar a otros. También esta percepción de frustración ante la sensación de incapacidad de poder cambiar las cosas, quizá del presente o quizá con este miedo de lo que pueda venir en el futuro, ¿no? La percepción de soledad y la tristeza. Bueno, yo no sé si os resulta muy ajeno, a mí desde luego no, y me parecía interesante que pudiéramos valorarlo. Esto es un estudio que se realizó en población general y que yo en estos seminarios estoy comparando, ¿no?, con vosotros, población oncológica, en este caso oncohematológica, con paciente crónico, para que veáis que la realidad no es tan diferente. La realidad es que todas estas repercusiones, como os quiero decir, que no son trastornos en sí, ¿no?, pero sí son la antesala ante lo que puede llegar a suponer un trastorno. Por eso yo os animo a que lo tengamos en cuenta, no con el fin de alarmarnos, sino con el fin de tomar medidas, ¿no?, para poder manejarlo. Y si estáis aquí, yo creo que estáis por la labor de tomarlas. Bueno, pues aquí os apunto algunos estudios que se han venido haciendo aquí cerquita, ya en España, y que son un poquito más recientes. Bueno, pues aquí este estudio que se ha realizado, un sondeo que se ha realizado por la Universidad Complutense, que nos habla de que 1 de cada 5 españoles sufre síntomas de depresión y ansiedad en su casa, ¿vale? No significa que estos síntomas sean totalmente patológicos, como os digo aquí, pero sí pueden ser la antesala, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y otro sondeo que se realizó en la Universidad Europea, con más de 16.000 personas de estas provincias que os indican aquí, y dice que más del 70% tiene miedo a contagiarse y el 50% siente temor o ansiedad a salir de casa. Así que, bueno, una vez más, enhorabuena también a LMIC por elegir esta temática del seminario, porque parece que cuadra y mucho con lo que estamos viviendo. Y claro, diréis, bueno, sí, me hablas de población general, pero es interesante también hablar de un poco las circunstancias que vivís vosotros como pacientes oncohematológicos. La realidad es que estos planteamientos que os voy a hacer aquí serían extensibles a casi todos los pacientes oncológicos, y extiendo más, a casi todos los pacientes que vivan pues, con una enfermedad crónica. Es posible que hayáis notado esta percepción de doble amenaza, ¿no? Que sintáis que además de tener que tener cuidado con el contagio de un posible COVID, también viváis con esta percepción de amenaza por vuestra enfermedad, ¿no? Y caigáis en esta sensación de hipercontrol de los síntomas que tenéis, de hipercontrol de vuestro entorno, de vuestros familiares, de vuestros actos, y esto, sin lugar a dudas, hace que la ansiedad aumente, porque todas estas recomendaciones que nos ofrecen desde los equipos sanitarios son nuevas, indudablemente, a veces son difíciles de manejar. Estamos luchando contra un enemigo que no vemos y que es nuevo para nosotros. No estamos acostumbrados a manejarnos como en otros países con la mascarilla, y empieza a ser parte de nuestro día a día. Incluso estas normas de higiene también empiezan a ser parte de nuestro día a día. Y no es fácil adaptarse a tanto cambio, ¿no?
También es posible que hayáis sentido una percepción de mayor vulnerabilidad por el hecho de ser paciente crónico, por el hecho de ser paciente oncohematológico. Quizá hayáis escuchado en muchas ocasiones, los pacientes oncohematológicos están especialmente inmunodeprimidos, ¿no? Son frases que yo escucho mucho de mis pacientes en consulta. Y quizá pues, os haya dado la sensación de que tenéis mayor vulnerabilidad y de ocupar ese puesto de población de riesgo, que escuchamos también en los medios de comunicación, pero uno todavía no sabe muy bien quién está dentro de este grupo de población. También, como se planteaba en anteriores diapositivas, este temor hospitalario, ¿no? Hemos visto noticias que no han sido nada halagüeñas sobre cómo han vivido los profesionales sanitarios y dentro de los centros sanitarios estas últimas semanas, y uno se plantea el cómo retomar sus tratamientos, el cómo realizarlos y si estará realmente seguro, ¿no? Me imagino que estas preguntas os las habréis hecho en alguna ocasión. Por tanto, creo que no es nada raro que os plantee aquí que tengáis esa percepción de cansancio emocional, que ya venís de vuelta, que sois pacientes que ya tenéis, que habéis vivido mucho durante todo ese tiempo atrás y que, como primero apunto aquí, pues vuestro camino con la enfermedad no ha comenzado aquí, vuestro camino con las medidas de seguridad no ha comenzado aquí, pero sí se unen algunas más que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Que es bueno que tengáis en cuenta. Y claro, uno quizá pueda llegar a preguntarse, ¿pero qué medidas tomar? ¿Qué medidas especiales? ¿No? Hay una cierta carencia de información a este respecto y quizás eso también pueda hacer aumentar el miedo, la frustración, a veces el abatimiento, ¿no? Ante la percepción de cuándo acabará esto, ¿no? O la tristeza. Bueno, no quiero plantearos un panorama especialmente negativo, pero sí quería poner encima de la mesa emociones, situaciones, pensamientos que quizá os hayan pasado por la cabeza en algún momento. Bien, y también es posible que ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, en el que nos planteamos la desescalada, esta palabra que también empieza a formar parte de nuestro vocabulario habitual, que nos planteemos cómo hacerlo. Me imagino que muchos de vosotros, tanto pacientes como familiares, estaréis viviendo este momento con incertidumbre. Como os decía, tenemos escasa información y uno tiene que ir haciendo un plan individual a todo esto. Bueno, y sobre todo en lo que tiene que ver con colectivos especiales. Tampoco sabemos muy bien cómo evoluciona el virus en pacientes oncológicos. Todavía no tenemos demasiada información. Eso es lo que he venido escuchando por parte de los diferentes seminarios a los que he atendido por parte de profesionales de la oncología y de la hematología. Y lo cierto es que necesitamos, como os decía antes, recomendaciones específicas de prevención que provengan de vuestro equipo sanitario. Vuestro equipo sanitario, vuestro equipo de hematología va a ser los mejores profesionales que van a conocer vuestra situación médica y los que os van a poder recomendar el cómo, el cuándo y el con quién hacer esta desescalada, para hacerlo de mejor manera. Así que os animo a que si no lo habéis hecho hasta ahora, mantengáis un contacto estrecho con vuestros equipos de hematología para que os den las recomendaciones a seguir. En muchos de los casos serán recomendaciones como las que dan en la población general, pero me quedo más tranquila si vosotros mantenéis ese contacto directo y fluido con vuestros equipos y también pues iniciáis esta desescalada con mayor seguridad, tranquilidad y sintiendo también que tenéis el control de la situación. Es posible que hayáis notado durante esta temporada que se han reajustado vuestras visitas médicas. Algunos de vosotros habéis hecho incluso vuestras visitas, vuestros seguimientos de forma telefónica o incluso también la administración de vuestros tratamientos como pacientes oncohematológicos, especialmente de leucemia amiloide crónica, se haya cambiado en la administración farmacéutica en farmacia hospitalaria, pero me imagino que muchos de vosotros os habéis adaptado especialmente. Al principio, pues con cierta incredulidad y posteriormente entendiendo que eran las medidas que garantizaban mayor seguridad. La idea que os quiero transmitir con esto es que finalmente para mí el objetivo es que individualicéis, que entendáis que cada paciente tenéis unas circunstancias particulares, cada paciente oncohematológico y que es positivo que tengáis información directa que garantice que estáis tomando las medidas adecuadas. Y que no nos quedemos solo con la información que nos llega sobre la población general. Creo que en general la información que me llega es que todos los servicios están especialmente accesibles vía telefónica, así que os animo a que utilicéis estos medios si os surge alguna duda. Bien, y si hablamos de repercusiones del desconfinamiento, ante el desconfinamiento, me imagino que muchos de vosotros habéis escuchado en los medios de comunicación hablar de este síndrome, el síndrome de la cabaña, que se está volviendo especialmente popular. Pues bueno, este síndrome, por contaros un poquito sobre todo esto, primero que sepáis que no es un trastorno psicológico ni muchísimo menos, ni un trastorno psiquiátrico, es digamos que un compendio de síntomas que pueden darse en una situación particular como la que estamos viviendo ahora.
Y tiene que ver con esa sensación de que los miedos se intensifican, que nos sentimos especialmente bloqueados, que tenemos un temor intensísimo a salir de casa por ese miedo a que podamos ser contagiados o a contagiar a otros. Que sepáis que este síndrome fue descrito pues, a principios del siglo pasado y viene de la mano de los buscadores de oro en Estados Unidos. Estas personas que pasaban recluidos muchísimos meses en cabañas de forma totalmente aislada y descubrieron que estas personas cuando acudían a las ciudades o a sus entornos, a sus pueblos, pues les costaba reiniciar los contactos sociales, se sentían temerosos, se sentían con ansiedad y con cierta inseguridad a la hora de contactar con otros vecinos o con otras personas de su comunidad. Y fue cuando se empezó a describir. Y parece que hoy día tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. No sé si lo habéis sentido, pero desde luego que no me parece nada extraño que en esos primeros momentos en los que quizá hayáis salido o os estéis planteando salir, sintáis ese cierto temor a y reiniciar vuestras tareas cotidianas. Como os decía, es muy frecuente que se presente esa sensación de desconfianza ante el contacto con otras personas, a pesar de mantener las distancias sociales, que hayáis tenido ansiedad, tristeza, miedo, angustia, quizá también frustración. Esa sensación de solo me siento seguro en casa. También se describía en este síndrome la falta de concentración y a veces la letargia, apatía, falta de motivación. Yo lo asemejo un poco con esta sensación de ha bajado mi actividad, ha bajado mi nivel de funcionamiento y me cuesta un poquito retomar esa energía que me hacía moverme y retomar mis actividades, ¿no? Como que nos acostumbramos al bajo nivel de energía. Bueno, no sé si lo habéis sentido, luego me diréis cuando abramos los micrófonos. Pero a mí, desde luego, que no me resulta nada ajeno. Bien, y el miedo. Aquí quiero hacer un poquito de revisión de cada una de las emociones para ofreceros un poquito de herramientas sobre ellas. Bueno, el miedo, emoción básica, emoción que probablemente yo creo que hemos sentido todos ante una circunstancia tan inesperada como la que estamos viviendo. Quiero transmitiros que no existe la vacuna contra el miedo y que lo cierto es que yo tampoco querría ofrecerosla. Me gusta que mis pacientes cuando acuden a consulta lo normalicen y aprendan a vivir con ello, porque puede aportar cosas incluso interesantes. Yo diferencio dos tipos de miedo. Por un lado, el miedo que bloquea, el miedo que inhibe, el miedo que no deja funcionar, el miedo que no nos deja salir de casa. Luego tenemos el miedo que avisa, el miedo que nos permite ser prudentes, ese miedo que nos anima a poner en marcha esas medidas de prevención. Y os animo a que asumamos esa parte de responsabilidad para manejar el miedo, de forma que sea beneficiosa, lo más beneficiosa para nosotros. Si algo tenemos que tener claro es que la pandemia, ya nos lo dicen los medios de comunicación, no ha terminado, es algo que tenemos que aprender a convivir con ello, tenemos que aprender a convivir con el virus y con estas nuevas normas de manejo social. Y lo ideal, lo adecuado sería intentar incorporarlo a nuestra vida de la forma menos catastrófica que podamos, ¿no? Facilitarnos el incorporar estas nuevas rutinas de forma que incluso podamos llegar a convivir con ellas de forma adecuada, ¿por qué no? Y ser felices también con ellas. Vamos a intentarlo. Bien, en cuanto a la ansiedad, quizá notéis esa ansiedad por esa percepción de alarma constante, como os decía antes, esta sensación de que estamos luchando contra un enemigo invisible. Atentos, y esto lo comento en la mayoría de los seminarios, algunos de los síntomas de ansiedad son fácilmente confundibles con los síntomas de la infección por COVID. Así que os voy a poner algún ejemplo. Puede ser el aumento de la temperatura corporal, las dificultades para respirar, esa sensación de inestabilidad o mareo, pueden confundirse con los síntomas del coronavirus. Entonces, os animo simplemente a que lo tengáis en cuenta porque la mayoría de las personas que desarrollan este tipo de síntomas que os he descrito, es más frecuente que tengan ansiedad que coronavirus, pero es importante que lo tengáis en cuenta con el fin de modular vuestro nivel de activación y así poder controlarlo. También es posible que hayáis tenido incertidumbre sobre el futuro y también os animo a que lo tengamos en cuenta todo esto con el fin de que lo controlemos, porque los psicólogos, los psiquiatras también estamos muy pendientes, esperamos que haya un repunte de los trastornos ansiosos y que también exista un mayor riesgo de desarrollarlo. Así que cuanto más pendientes estéis de estas cosas, mucho mejor porque las podréis gestionar de mejor manera. Bien, atentos también a ese hipercontrol de la sintomatología, a ese focalizar constantemente en nuestro cuerpo y en esos cambios que quizá nos puedan hacer ver que tenemos alguna infección. En la mayoría de los casos no será así y esa hipervigilancia muchas veces lo que hace es aumentar la intensidad de ciertos síntomas o de ciertas sensaciones, que por eso podemos llegar a confundir con alguna infección y no siempre tienen por qué tener que ver con ello, ¿no? Y también atentos a esta sobreexigencia hacia el tengo que.
tengo que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado con lo otro, tengo que mantener las actividades, tengo. Bueno, la realidad, todo lo que os apunto aquí, os lo apunto con el fin de que lo sumáis de manera liviana, tranquila, asequible, que os sintáis confortables con las recomendaciones que os aporto, pero que no supongan un peso añadido a la situación que vivimos y a la situación que vosotros ya tenéis de base, ¿vale? En cuanto a la tristeza, bien, puede ser incentivada por estos elementos que os apunto aquí, por la sensación de soledad, esa sensación de aislamiento, de que estamos lejos de nuestros familiares o que nos sentimos solos quizá pues porque sentimos cierta incomprensión ante la situación que vivimos o ante la verbalización de ciertos miedos, ¿no? Quizá también por la sensación de indefensión, de que no podemos controlar o cambiar las circunstancias que se viven en nuestro entorno, que se viven en el exterior o que estamos viviendo nosotros. A veces también la tristeza viene muy acrecentada por la sensación de culpabilidad, de que somos nosotros los culpables de generar cambios en la vida de nuestro entorno, quizá, ¿no? O también la frustración de intentar cambiar las cosas y no poder hacerlo, de no tener herramientas, no sentirte que no tenemos herramientas para poder cambiarlo. Y yo os apunto que es importante tener un motivo para todo y un motivo para mejorar y vivir con mayor calidad de vida en las circunstancias en las que nos encontramos, también es importante. Así que os animo a que busquéis ese para qué estamos confinados, ese para qué estamos siguiendo a rajatabla las recomendaciones de los sanitarios, ese para qué estamos un poco alejados de nuestros amigos, de cierto entorno, ¿no? Tiene un sentido y encontrarle ese para qué os ayuda también a caminar en este sendero. Y os animo a que rompáis, obviamente, con el aislamiento, a que utilicéis todas las herramientas telemáticas que tengáis a vuestro alcance para poder sentir cerquita a las personas que os aportan bienestar. Yo si algo he aprendido también con esto de trabajar con pacientes oncológicos es que no siempre es necesario tener a la gente presente para saber que están cerca. De hecho, me lo transmitís muchos de vosotros. Así que os animo a que hagáis este ejercicio, ¿no? De sentir esa cercanía de vuestro entorno a pesar de tenerles lejos en la distancia física. Y también que reflexionéis, oye, ¿qué os hace sentir bien? Porque al final esto va a ser el mejor acicate para disminuir vuestra tristeza. ¿Qué os hace sentir bien y quién os hace sentir bien? Pues llenad vuestra vida de todo aquello que os produzca bienestar. Centrad vuestra atención y vuestra concentración en aquellas tareas que os animen también a disminuir esa rumiación sobre los mismos temas constantemente. Bien, ¿alguna idea? Aquí os apunto para afrontar el desconfinamiento, a salir de esa cabaña que os apuntaba en un inicio. Recordad que el desconfinamiento es un proceso. Desde luego que yo no me lo planteo como algo que ocurra en un día particular. De hecho, ni siquiera los profesionales que están marcando el ritmo de desconfinamiento lo están marcando como algo estanco que ocurra en un día. Así que tomadlo como tal. Y requiere un cambio de enfoque. Requiere un cambio de enfoque porque en un inicio nos planteamos que teníamos que lo más adecuado era estar confinados y ahora mismo, a pesar de que sigue siendo la directriz primordial, sí podemos empezar a ver un poquito de luz al final del túnel y sí podemos empezar a plantearnos cómo será ese momento en el que nos reincorporemos, ¿no? Y os animo a que trabajéis esa flexibilidad mental y recordéis a cuántas cosas os habéis adaptado ya. Sois pacientes oncomatológicos, venís de vuelta, como decía, en muchas circunstancias que tienen que ver con vuestro cuerpo, con vuestra enfermedad. Así que recordad que ya tenéis muchas fortalezas que habéis desarrollado en muchos momentos de vuestra vida. Os habéis adaptado a circunstancias muy difíciles, a tratamientos, a efectos secundarios. Y eso, aunque parezca mentira, puede ser un aprendizaje que os pueda servir en el momento que os encontráis. Quizá también pueda ser el momento de reestructurar proyectos, de innovar, ¿no? Y de darnos cuenta de que la vida no siempre es como planteamos, ni como planeamos, ¿no? Y que es bueno tener un plan B o la capacidad de flexibilizarnos para poder vivir de mejor manera. También os apunto a que en la medida de lo posible alimentéis esa apertura hacia el cambio. Si algo es indudable es que tenemos que aceptar que la realidad que tenemos ha cambiado, que es posible que volvamos a una normalidad muy parecida a la que teníamos antes y estoy segura que lo haremos, pero que nos quedan unos meses en los que estas relaciones sociales se verán un poco enrarecidas. Y que también identifiquéis y manejéis las emociones que surgen durante esta temporada. Ya os digo que si estáis aquí es porque estáis en el camino de identificarlas y también de manejarlas, con el fin de que no se conviertan en algo que se establezca en vuestra vida para siempre, ¿no? Y que se convierta en algo inabarcable. Y que os esforcéis pues, en pro de la adaptación,
de que al final podáis tener las mejores condiciones en las circunstancias en las que nos encontramos y en la nueva realidad a la que nos encaminamos. Bien, si es positivo que busquéis nuevas certezas y nuevas seguridades con el fin de que sigáis sintiendo que tenéis las riendas de vuestra vida, ¿no? Y que no estáis dependiendo totalmente de todas las noticias que nos van llegando, sino que vais haciendo vuestro plan dentro de las normativas que nos van llegando y de las recomendaciones de prevención. Y bueno, ¿y cómo podemos, aquí os planteo, nos desconfinamos, nos atrevemos a desconfinarnos? Yo espero que sí, eso sí, siempre con la recomendación del equipo sanitario y siempre de forma progresiva. Aquí os apunto alguna idea que os puede servir. Lo primero, daos tiempo. El miedo a salir de casa es absolutamente comprensible, así que os propongo que os planteéis salidas progresivas en las que moduléis el tiempo que estáis fuera y el momento en el que salís, de forma que quizá no os crucéis con tanta gente. La idea es que no lo paséis mal cuando salís de casa. ¿Por qué? Porque si no caeremos en aunque sea un poco técnico, en ese punto de sensibilizaros a las salidas. Y no me gustaría que os quedarais con la sensación de que es algo negativo para vosotros, porque realmente el salir de casa tiene muchísimos beneficios, como puede ser el recuperar vuestra rutina, el recuperar vuestra actividad, el iniciar un ejercicio físico adecuado para vosotros, el que os dé la luz, el que tengáis una nueva estimulación. Psicológicamente y físicamente es muy beneficioso que lo comencéis a hacer. Así que no quiero que os quedéis con esa sensación negativa, por eso os planteo que moduléis el tiempo, que lo hagáis de forma progresiva. Y recordad, no es obligatorio salir. No es obligatorio, aunque sí es positivo psicológicamente que lo hagáis cuando empiecen, cuando nos lo permitan, ¿no? La normativa nos lo empieza a permitir y también cuando nosotros nos sintamos preparados para hacerlo. Atención también al alimentar nuestros miedos. Con pensamientos negativistas, con interpretaciones del entorno que no nos permitan continuar, porque esto lo que nos hará es tener mayor sensación de pérdida de control. Yo os animo a que también incorporéis las rutinas agradables y que incluso os planteéis objetivos que sean beneficiosos para vosotros y que os animen a avanzar en este proceso en el que nos encontramos. Pero sin lugar a dudas, si veis que las salidas o que los miedos ante el desconfinamiento, el recuperar la rutina, las visitas al hospital se convierten en algo difícil de manejar, que es posible, no significa que haya un trastorno ni muchísimo menos, pero sí será positivo que contactéis con un psicooncólogo, con un psicólogo, con el fin de que os ofrezca asesoramiento a este respecto, pues de forma un poquito más individualizada. Aquí os apunto alguna cosita más. Atención, tened en cuenta que no se puede controlarlo todo. Así que no lo intentéis. Simplemente centraros en aquellos aspectos que están dentro de vuestra capacidad de control, que son muchísimos y tienen que ver con vuestras rutinas, por ejemplo, de prevención, con vuestras rutinas de cuidado. Todo esto os aportará muchísima seguridad. Que favorezcáis el habituaros a todos estos cambios y que intentéis manejar una incertidumbre tolerable. Yo creo que si algo hemos aprendido es que la incertidumbre forma parte de nuestra vida, que siempre tenemos cierto margen de incertidumbre, pero lograr que esta incertidumbre sea tolerable y que no nos haga abrumaros ni aumentar nuestro nivel de ansiedad. Yo os indico aquí con negrita, preocuparse está bien, bueno, puede ayudarnos en algún momento, pero preocuparse sin actuar no sirve. Así que si en algún momento vienen estas preocupaciones, estos miedos, yo os animo a que penséis en soluciones, a que elaboréis un plan de acción, de forma que os ayude a sentir que volvéis a retomar cierto control, ese control personal de la situación. Lo cierto es que, como hemos dicho en otras diapositivas, la normativa que tenemos al respecto de la población oncomatológica no es clara. Por eso siempre os recomendaré que busquéis información específica de vuestro equipo médico. Así nos quedaremos tranquilos sobre que estáis haciendo las cosas adecuadas a vuestra circunstancia personal. Y también muy atentos a la sobreinformación, porque el estar excesivamente informados a veces puede hacer que nuestra ansiedad aumente y nuestros miedos también lo hagan. Yo os animo a que identifiquéis aquella información que es útil, a que huyáis absolutamente de los bulos y de la información. De hecho, yo creo que el 90% de la información que circula por WhatsApp de forma casi descontrolada, podríamos meterla en el saco de los bulos. Así que cuidado con todo esto porque puede aumentar vuestro miedo, puede aumentar vuestra ansiedad y haceros sentir que estáis en una situación que no es la real, ¿no? Así que os animo a que identifiquéis la información que es útil y aquí os apunto 3 ideas que pueden ayudaros a identificarla. La primera, aquella información que os ayude a tomar decisiones sobre vuestra protección. Muy adecuado para poder sentir que tenéis control. Después, aquella información que os ayude a resolver vuestros problemas, problemas propios, problemas de vuestro entorno. O también aquella información que os dé una información general sobre la situación en la que nos encontramos. También os animo a que
dosifiquéis el tiempo de exposición. Para tener esta información, estos 3 puntos que os he indicado aquí, no es necesario tener una exposición excesiva diaria. Así que dosificad los momentos en los que os exponéis a esta información, porque quizá un exceso no sea positivo para vosotros. Bueno, para vosotros y para todo el mundo, ¿eh? Aquí también os animo a que mantengamos en general una actitud positiva. La realidad es que la información que nos va llegando cada vez es más positiva, nos dicen que las cosas se van mejorando y eso es lo que vamos viendo en todas las provincias. Que incorporéis a vuestro día de las actividades relajantes, creo que es algo beneficiosísimo, la que más os guste. Hay personas que utilizan el ejercicio físico, el yoga, la meditación, la relajación, la respiración progresiva, aquello que os venga bien. Ya sean actividades manuales, lo que os venga especialmente bien. Pero eso sí, no pretendáis que por hacerlo un día calmemos nuestro nivel de ansiedad. Os animo a que lo incorporéis a diario, de forma que podáis regular de forma más constante vuestro nivel de activación. Y también que tengáis muchísimo cuidado con vuestras interpretaciones, que sean lo más realistas posibles y centradas en vuestras capacidades y en que las cosas, como no, están mejorando. Bien, ante la incertidumbre os digo, sí, tomad el control, haced cosas, actuad. ¿Y cómo? ¿Qué cosas podéis tener en cuenta? Como os he repetido en varias diapositivas, como veis es importante seguir las recomendaciones sanitarias, el incorporar esos hábitos de vida que os van a hacer sentir mejor física y psicológicamente y buscar certidumbres. Aquí os apunto alguna. Primero, que la situación es temporal, eso está claro. No sabemos cuándo acabará, pero sí tenemos claro que será temporal. Que tenéis recursos personales para manejarlo, y más vosotros, que ya venís de vuelta de experiencias que os han hecho adaptaros a circunstancias cambiantes y a la incertidumbre. Identificadlo, porque eso os vendrá muy bien. Y que pongáis en marcha todos los medios de prevención que tengáis a vuestra mano. La paciencia creo que es un elemento importantísimo, el no apresuraros a tomar decisiones y el ir día a día valorando cómo está la circunstancia. Cada uno a su ritmo y aportándoos esa sensación de seguridad. Os animo a, como os decía, a mantener la precaución y la prudencia. Que seáis creativos, que busquéis nuevas soluciones. Ante situaciones nuevas, nuevas soluciones. Que utilicéis ese miedo bueno, que lo uséis, ¿por qué no? Porque os va a ayudar a tomar medidas de prevención. Y ¿por qué no? Una de las mejores herramientas psicológicas con las que contamos es el buen humor, disminuir el drama y hacer esta situación lo más manejable que podamos. Porque el objetivo, como os decía en un inicio, uno de los objetivos fundamentales es que nos adaptemos a esta situación cambiante y para ello es importante centraros en todo aquello que podéis hacer y alejarnos un poquito de los no puedo, que a veces nos abruman. El diseñar nuevas rutinas, los hábitos agradables, buscar soluciones en solitario y, por qué no, en compañía, de forma que todos nos sintamos gratificados con las decisiones que tomamos y tener un poquito de cuidado con instalarlos en la queja, ¿no? ¿Qué tiene de positivo esto del confinamiento? Quizá estéis sacando nuevos aprendizajes, quizá estéis sacando nuevas prioridades o nueva escala de valores en vuestra vida. Pues os animo a que paréis en algún momento y reflexionéis sobre todo esto. Yo, sin duda, aquí como chascarrillo, si algo he sacado es que tengo mi casa especialmente limpia y especialmente ordenada. No sé si os ha pasado también a vosotros. Bueno, también os apunto aquí, uno de los aliados más importantes del miedo es la anticipación negativa, esa visión negativa del futuro que a veces nos abruma y no nos deja continuar y nos hace sentir que somos especialmente incapaces para hacerlo. Bueno, os animo a centraros en el aquí y en el ahora, a que tengáis cuidado con el dramatismo y en la medida de lo posible alimentéis vuestra confianza y, ¿por qué no?, vuestra esperanza. Sinceramente, creo que como pacientes oncomatológicos ya tenéis experiencia en esto, así que no dudéis en ponerlo en marcha. Porque la realidad es que, a pesar de lo que podríais plantearos en un inicio, como pacientes crónicos, como pacientes de una enfermedad oncomatológica, no son todo vulnerabilidades el formar parte de este grupo. Lo cierto es que tenéis unos aprendizajes y unas vivencias que os pueden hacer especialmente capaces de adaptaros y de afrontar situaciones de dificultad, no solo en esta, sino en muchísimas circunstancias de la vida. Quedaos con ellas y también, ¿por qué no?, transmitírselas a vuestro entorno, porque creo que si algo os podéis llevar de todas las temporadas difíciles que habéis vivido son estos aprendizajes. Así que os animo a que los pongáis en marcha. Bueno, estas han sido todas las diapositivas. Esta era la presentación general que quería ofreceros. Si os parece bien, si a Lola le parece bien, mi moderadora de excepción, abrimos turno de preguntas. Estoy a vuestra disposición para solucionar cualquier duda que surja al respecto de la presentación o sobre cualquier otro tema que quizá me haya dejado en el tintero. Muchas gracias, Fátima. Ha sido
una ponencia fantástica, estupenda. Ojalá seamos capaces de llevar a la práctica en nuestras vidas, ahora confinados y dentro de poco tiempo, esperemos, en nuestras actividades habituales y rutinarias, una pequeña parte de todos los buenos consejos y de las buenas orientaciones que nos has dado. Muchas gracias. Estoy ¿Te segura, parece? estoy segura de ello. Pasamos al turno de preguntas. Venga, a por ello. Vale, pues mira, Jorge nos envía una pregunta que dice así: mi mujer es trasplantada de médula y la verdad es que no fue un camino fácil. Con la pandemia tiene miedo a salir y más con todo lo que se ve en la televisión. Intenta no ver las noticias, pero es muy difícil que no te lleguen. Para perder ese miedo, ¿cómo puede ayudarla? Ella no tiene miedo al virus, pero sí el tener que ingresar o bajar a la UCI si hiciera falta. ¿Es necesario compartir estas inquietudes e incertidumbres? ¿O hago bien en no compartirlas con nadie e intentar superarlas por mí mismo? Bueno, Jorge, pues espero que alguna de las diapositivas te haya servido para coger alguna idea, pero si os parece, sintetizo un poco. Lo primero, es imposible vivir sin miedo y no querría que ninguno de vosotros, los que me estáis escuchando, vivierais sin miedo. La idea es que el miedo se haga un poco más útil para nosotros, que no nos bloquee y que no nos deje funcionar. Entonces, es importante saber a qué le tenemos miedo y a partir de ahí buscar los recursos que nos hacen sentir un poquito más seguros. Decía Jorge que su mujer está muy sensibilizada con todas las informaciones que recibía de los medios de comunicación. La realidad es que yo tampoco querría que su mujer estuviese al margen de las noticias. Eso sí, que se utilizaran de una forma un poco más adecuada para que fuese beneficiosa y le ayudase a tomar decisiones más adecuadas. Ahora mismo, las circunstancias en los centros hospitalarios no impiden que las personas puedan acceder a una UCI o puedan acceder a sus tratamientos. Y es importante que ella vaya teniendo esa información actualizada a tiempo real, con el fin de sentirse segura. También estaba apuntando Jorge que tenía dudas a la hora de compartir estas inquietudes con su mujer. Yo lo cierto es que siempre voy a animar a las parejas a que compartan y a que hagan, a que hagan equipo ante sus dificultades. Y también a los cuidadores de los pacientes. Les voy a animar a que compartan sus inquietudes. No de forma taxativa, no con el fin de generar culpabilidad en el paciente, ni muchísimo menos, pero ¿por qué no? Con el fin de buscar herramientas conjuntas. ¿Por qué no? También para abrir la puerta, que el paciente comente también sus miedos con él, porque lo cierto es que las emociones que viven los familiares y las que viven los pacientes son muy similares. Y qué bueno que ambos puedan compartir las herramientas para manejarse lo mejor posible. Estoy segura que Jorge también ha vivido estos miedos en algún momento, ¿no? En todo este proceso y ha sentido ese miedo a que su mujer se infectara o pudiera tener que necesitar un ingreso en algún momento. Pues bueno, qué bueno el buscar herramientas conjuntas para poder sobrellevar la situación. Creo que lo más importante es normalizar todo esto. Entender también que no por ser pacientes crónicos realmente tenemos una susceptibilidad mucho mayor. De hecho, debéis saber que lo que me va llegando por parte de los seminarios a los que voy asistiendo y que me transmiten los profesionales, el resto de profesionales sanitarios, es que las tasas de infección en los pacientes crónicos, en pacientes oncológicos, lo cierto es que no están siendo demasiado altas por lo que cabría esperar en un inicio. Y esto tiene que ver con que los pacientes oncomatológicos, los pacientes oncológicos en general, ya estáis muy curtidos en lo que tiene que ver con vuestro cuidado y con la precaución, con lo cual os estáis portando especialmente bien, ¿no? Y lleváis a rajatabla todas las recomendaciones sanitarias en cuanto a precauciones y prudencia y eso hace que los contagios no hayan sido demasiados. Así que os animo a que sigáis haciéndolo y que le perdamos también un poquito de miedo al miedo. Vale, gracias, Fátima. Mira, Lina de Francisco nos comenta, con la vuelta al trabajo, muchos abuelos y abuelas tenemos que hacernos cargo de nuevo de nuestros nietos. Eso genera inquietud en la familia. ¿Qué podemos hacer para manejar esas incertidumbres si las sumamos a las de nuestras pruebas y visitas a los hospitales por miedo a contagiar o ser contagiados hacia los menores? Vale, ¿cómo manejar la incertidumbre? Bueno, yo os animo a que busquéis en la medida de lo posible certidumbres. Está claro que yo no recomendaría a ningún paciente, persona, población general, que asumiese el cuidado de los peques si no tienen garantizadas las medidas de seguridad. Entonces, quizá en la familia sí que haya que buscar recursos alternativos. Y sé que a veces en algunas familias es algo difícil. Bien. Sí, cierto. Gracias. Sí,
Mira, Bueno, pero Inmaculada, importante también, antes de continuar, quería hacer un pequeño matiz. El buscar certezas, importante, tener información de los equipos sanitarios e intentar que no todo se convierta en COVID en sus vidas, que no todo se convierta en enfermedad, de forma que también puedan disfrutar de momentos de disfrute también con sus allegados. Creo que puede ser interesante para disminuir el nivel de ansiedad y para disminuir el nivel de incertidumbre. una de las cosas más ansiadas, yo creo que por gran parte de los que estamos aquí, es poder abrazar a nuestros hijos, Sí. a nuestros padres, a nuestros nietos, a todos nuestros seres queridos. Esos achuchones es una de las cosas de las que tenemos más ganas. Esperemos que vuelvan pronto. Sí, yo también lo espero, la verdad es que sí. Esos achuchones que son sanadores, Sí, ¿verdad? sí, Ese contacto totalmente, físico. Pero bueno, sabemos que totalmente. también seamos creativos. Seamos Sí, creativos y bueno, no dejemos de llenar nuestra vida de achuchones, aunque sean virtuales. Y hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que todos estamos viviendo también esa especial cercanía de las personas que incluso tenemos cerca y que se interesan por nosotros cuando hacía tiempo que no lo hacían. Así que os animo también a que identifiquéis todos esos pequeños momentos porque son ese cariño y esos achuchones virtuales que os decía que nos transmiten todos nuestros allegados y que también pueden transmitirnos energía y fuerza para seguir en estos días. claro que sí. Mira, continuamos. Inmaculada nos dice, ante una situación de ansiedad o de pánico agudo, ¿cómo debo actuar? Vale, esa es muy buena pregunta. Bueno, las situaciones de ansiedad o de pánico agudo no suelen venir de forma inesperada. Y matizo, normalmente suelen venir acompañados de un periodo de latencia en los que nuestro nivel de activación ha sido elevado, ¿vale? En el que hemos tenido preocupaciones que han ocupado gran parte de nuestro día, en el que nuestras interpretaciones negativas han sido especialmente intensas, en el que hemos tendido quizá al catastrofismo y no hemos hecho nada quizá por controlar ese nivel de ansiedad o ese nivel de preocupación. Así que os animo a que vayamos un poquito hacia los antecedentes de todo eso e intentemos modular nuestro nivel de activación previo, identificar todos esos antecedentes que nos llevan a tener esa crisis de ansiedad, porque eso va a ser lo que nos va a hacer sentir que tenemos más control sobre ello. Yo siempre pongo el mismo símil al respecto de la ansiedad. Para mí la ansiedad es como una hoguera, una gran hoguera a la que nosotros vamos alimentando. ¿Con qué? Con leña. ¿Y esa leña, en forma metafórica, qué es? Bueno, pues son esas preocupaciones, esas anticipaciones negativas, esas generalizaciones o esa permanente sensación de incapacidad o esos catastrofismo. Todo eso es lo que alimenta esa sensación, esa emoción de la ansiedad, así que os animo a que identifiquéis todo eso con el fin de controlarlo. Esa sería la idea. Vale, fenomenal. Mira, otra pregunta. Actualmente estoy teletrabajando, pero en algún momento me incorporaré a la oficina. ¿Cómo afrontar la situación ante los compañeros? Situaciones como coger un bolígrafo, un papel. ¿Debo ir todo el tiempo con mascarilla y guantes? No me parece muy lógico, pero ¿cómo hacer para no parecer una neurótica? Bueno, creo sinceramente que en general todos estamos incorporando todos estos hábitos de higiene. Sin duda, no creo que vayas a parecer una neurótica. Creo que todos debemos hacer ese pequeño esfuerzo que os apuntaba en alguna diapositiva por incorporar a nuestros hábitos de vida y adaptarnos, habituarnos a estas normas de higiene, estas precauciones. Cada uno las suyas, con las que se considere, con las que esté cómodo y siguiendo, como os decía en otros momentos, las recomendaciones del equipo sanitario, porque estoy segura que no serán las mismas para todos vosotros. En cuanto a si tiene que ir con guantes o con mascarilla, será el equipo sanitario el que se lo determinará. Ahora mismo las recomendaciones van más encaminadas hacia la utilización de la mascarilla siempre en los espacios que vayan a ser compartidos. Y en cuanto a la utilización de guantes, veo que hay discrepancias. Con lo cual, lo que sí que tengo claro es que tenemos que tener las manos bien higienizadas. En el caso de que no podamos lavarnos las manos, sí tener un gel hidroalcohólico que nos pueda garantizar la higiene de manos y evitar el contacto del rostro y de cualquier zona que pueda ser susceptible de que pueda aumentar ese riesgo de contagio. No obstante, cuanto más normalicemos todo esto, más lo automatizaremos y menos drama nos generará. Así que, bueno, vamos a intentar hacerlo en la medida de lo posible amable, incorporarlo ya a nuestro día a día de forma común para quitarle este peso añadido que a veces le aportamos. Muy bien, gracias. Mira, un mensaje muy bonito de Moni.
dice, quería agradecer a Fátima que me haya cambiado el punto de vista de pensar que soy vulnerable y más débil delante de esta nueva situación, a cambiar el punto de vista y recordarnos que con nuestro bagaje de la enfermedad tenemos muchas herramientas para sobrellevar todo esto. Es muy bonito, ¿verdad que sí? Pues sí, me alegro mucho. Gracias, Mónica, por ese mensaje que me anima mucho. Bueno, quien quiera puede abrir su micrófono y plantear las preguntas directamente. Bueno, animaros a hacer preguntas. Sí, aquí me tenéis. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Creo que nos has aportado muchas herramientas que posiblemente todos tengamos en nuestro interior y que tengamos que escucharlas desde fuera para saber cómo exteriorizarlas. Y entonces yo creo que nos ha resultado a todos muy útil y te doy las gracias profundamente en nombre mío, y yo creo que si digo que en nombre de todos, sobre todo de ALEMIC, pues no me voy a quedar corta. Pues nada, si no hay más preguntas, yo encantada, pero antes de finalizar quiero daros las gracias. Gracias a ALEMIC por este esfuerzo tan inmenso que hacéis, y creo que no me dejo a nadie. Mateo, Lola, Lina, Jordi, Mar, si me dejo a alguien, perdonadme, pero creo que hacéis una labor fundamental. Lleváis muy poquito tiempo funcionando y habéis tenido conectados a 25 personas y eso es un gran logro. Gracias por abrir la puerta de vuestra casa a ALEMIC, a otros pacientes oncomatológicos, y también por invitarme a mí a participar con vosotros, que es siempre un privilegio. Así que os animo a seguir trabajando, sé el esfuerzo que supone todo lo que hacéis. Os animo porque creo que es importantísimo que una enfermedad como la leucemia mieloide crónica tenga una representación, y vosotros lo estáis logrando. Así que gracias por abrirme vuestra casa, también en nombre de todos los que están por aquí conectados, y que no todos serán pacientes del MC, de leucemia mieloide crónica. Creo que es muy positivo dar esa sensación de unidad, ¿no?, entre todos los pacientes oncomatológicos. Así que ánimo en vuestra tarea y gracias. Pues mira. Bueno, yo personalmente quiero darte las gracias, Fátima, por ofrecernos estas herramientas que, aunque nosotros ya seamos pacientes que estamos acostumbrados a llevar o a pasar unas situaciones un poco complicadas ya con nuestra enfermedad, de vez en cuando no está nada mal recordar y confiar sobre todo mucho en nosotros. Yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta que, igual que desescalan nuestra salida, nosotros tenemos que desescalar emocionalmente. Y creo que es bueno tener miedo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo mejor es saber gestionar ese miedo y utilizarlo positivamente. Te agradezco mucho la ponencia, el seminario, y nos veremos en más. Seguro, contad conmigo. Gracias a todos. Un saludo a todos los asistentes. Gracias. Bueno, os recordamos que estamos trabajando ya en el 5º Congreso Nacional de Pacientes de Leucemia Mieloide Crónica, ALEMIC 2020. Este año se celebrará por circunstancias obvias de manera virtual. Posiblemente tendrá lugar en octubre. Ya os iremos informando. Y nada, deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir sobre vuestra LMC, y recibir todas vuestras sugerencias que nos puedan aportar algo para seguir desarrollando proyectos que puedan mejorar nuestra calidad de vida y nos hagan crecer como entidad y colectivo representativo. Podéis poneros en contacto con nosotros por los conductos habituales, el correo electrónico y la web, y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nada, deciros que en breve tendremos publicado este seminario y dar las gracias de nuevo por el apoyo a la realización del seminario a Insight y Pfizer. Muchas gracias a todos por vuestra atención y buenas tardes.